Estamos acá con una serie de entrevistas que empezamos a transitar en primer lugar con la doctora Nancy Marengo. Un placer poder tenerla aquí con nosotros. Hacía un tiempito que no la estábamos invitando y hoy nos complace con su presencia para poder charlar sobre temas que tienen que ver con la actualidad de nuestra ciudad. Nos parece también muy valiosa su opinión por toda la trayectoria que tiene, tanto sea en la militancia, en un partido centenario como es la Unión Cívica Radical, también porque ha sido presidente del Consejo Deliberante, le ha tocado cumplir el rol de intendente en algunos momentos, así que su mirada y su visión sobre las cosas tienen un valor que nosotros lo reconocemos. Así que primero, Nancy, bienvenida. Hola, bueno, muchísimas gracias y bueno, agradecer el espacio y agradecer que nos tengan en cuenta y que bueno, ojalá seamos útil en lo que manifestemos a la sociedad. Bueno, en primer lugar, empezamos ya como a analizar el presente también de cara al futuro. Este es un escenario distinto a otros momentos donde las elecciones empiezan a pensarse quizás más cercanamente, más cerquita. Hoy, por ejemplo, nos encontramos con que el presidente ya tiene confirmado ir por la reelección, nos encontramos con que a nivel provincial también están las figuras, mucha gente va hablando y es todo lo que va generando quizás las plataformas digitales, las redes sociales, la gente simultáneamente, mientras va mirando las distintas gestiones, va pensando también hacia el futuro. Y nosotros invitamos a Nancy porque consideramos valiosa su opinión, pero también porque sabemos que está considerada como una de las posibles candidatas que podríamos tener. No sé si ella lo tiene pensado o no, pero que se analiza su nombre en el presente y bueno, eso es una realidad. Nancy, primero, para arrancar, una opinión sobre cómo ves nuestra ciudad de Hernando desde el punto de vista que vos consideres que lo quieras definir en este momento. Bueno, en realidad Armando para mí siempre es lindo, Sí. porque uno ama su lugar, nació acá, vive acá y ha desarrollado su vida, sus hijos. Eh, un análisis del día de hoy, la fotografía de hoy, eh, Hernando tiene muchísimo potencial, recursos humanos muy importantes que me parece que hoy están aletargados. Es como que les hace falta un empujoncito para empezar a transitar un camino para llegar a florecer nuevamente. Claro, le hace falta transitar. ¿A qué te refieres cuando decís le hace falta un empujoncito? Viste que por ahí les queda como aletargado, como tranquilo, como con un freno de mano. Bueno, me parece que le hace falta un empujón, algo que lo incentive nuevamente a seguir el camino de crecimiento, que es muy importante, Hernando, como te dije, con los recursos humanos y con el potencial que tiene en lo socioeconómico. Es una población o una ciudad que tiene piso pero no tiene techo para desarrollarse. Bueno, me parece que le hace falta más incentivo para florecer como tiene que ser. Es como que quedó estancado en este momento. Claro, quizás esto a qué pensás que se debe, Nancy. Creo que hay situaciones por ahí que se han dado en los contextos. eh, Desde el 2023 tenemos un gobierno que planteó otro tipo de economía, otro tipo de país, cambios de fondo. Y por ahí, si no los interpretaste en su debido momento, eh, te cuesta eh, ver que hay que evolucionar con el tiempo, evolucionar con las herramientas, evolucionar en replantear un municipio, eh, modernizarlo. Yo no sé si la palabra es modernizarlo, porque sino ayornarlo a los tiempos que corren. Claro. Estamos manejando un municipio, una ESA con
una década atrás y hoy ha evolucionado de tal forma lo que es tecnología, lo que es digitalización, que es hora que un vecino se siente, apriete una tecla y pueda hacer todo un trámite de apertura de un comercio, Claro, una habilitación. sí. Eso sería Por una ejemplo, forma como de... para graficarlo. Exactamente. Claro, estamos en otro momento, tanto sea desde lo digital, pero desde lo económico ni hablar. Desde la llegada de Javier Milei hubo un cambio sustancial, podemos decir, de 180 grados, es decir, pasamos a otra economía de apertura, una economía sin tantas restricciones, donde se busca un superávit fiscal, que es eso también veía que hablaban analistas, pero también decía Menem, dice, nos encontramos en un momento donde jóvenes hablan que quieren un país con superávit fiscal, viste, como se han metido estas conversaciones, quizás en grupos de adolescentes más chicos, que no eran temas comunes, incluso en personas grandes, adultas. Sí, me parece que es lo que te dije anteriormente. Se planteó un tipo de país distinto que la verdad que no tenemos experiencia de lo que Sí. se ha planteado desde el 2023 en adelante. Eh, es el cambio también de las personas que están en los distintos organismos, ya sea a nivel provincial, a niveles municipales, es ese cambio de paradigma, porque venimos desde que iniciamos la democracia en el año 83 con un tipo de país y hoy se plantea otro tipo de país. Entonces las cabezas que conducen los distintos organismos tienen que adaptarse para poder seguir creciendo o para poder seguir trabajando el municipio o la empresa o que fuere, tenés que ayornarte, lamentablemente Claro. es así. Es así. Acá en algunos de los destacados o cosas que siempre venimos hablando, también a través de la radio, decimos, nos encontramos donde hay un ajuste o donde se busca también achicar un poco los gobiernos, ¿no? En este caso, el Ejecutivo a nivel nacional achicó en cuanto a los ministerios, para ser concretos. También se le ha exigido a las provincias que hagan lo mismo y quizás en los municipios también está eso de empezar a replantearse cuáles son las secretarías, cuáles son las direcciones más importantes, si hay algunas que hay que modernizar, como decías también, un replanteamiento estaríamos necesitando en ese sentido. ¿Te parece también que se puede aplicar a eso, Nancy? Sí, bueno, para replantear el municipio tenemos que empezar a pensar o volver a ver cuál es el fin del municipio, los principios de un municipio. Claro. Los municipios son autónomos, eso lo dice la Sí, sí, Constitución, sí. ¿tá? Bueno, tienen un principio de administración financiera, de llevar las políticas públicas de salubridad, de códigos de edificación, el poder de policía para resguardar al vecino, todo en fin y en pos del bien común. En base a esos principios tenemos que volver a ver cuál, para poder replantear el municipio y decir qué secretaría o cuál es más importante que la otra, tenemos que ver qué queremos del municipio, cómo lo queremos reestructurar. Porque sí o sí va a haber que hacer una reestructuración por los tiempos que corren. Claro. Creo que pasamos de la etapa de papá Estado, ese papá grande, omnipotente, y hoy se nos está planteando un Estado pequeño, menos intervencionista, que nos da más libertad. Y bueno, Estado es el Estado nacional, es el Estado provincial y el municipal. Estuve leyendo que, bueno, hoy el mayor déficit que hay son de los municipios. O sea, en general, no es Sí. en general. Porque son las células más directas con la sociedad y a las que le cuesta más reorganizarse. No sé si achicarlo de decir, me quedo... Es el hecho de reorganizar, hacerlo más eficiente. Claro.
Ahí vos decís claramente, primero hay que pensar los principios fundamentales, es decir, los objetivos que se plantean y a partir de eso una redefinición, pero que vos decís es clave hacerla. Sí, totalmente, porque nos están planteando, y a lo que lleva, estamos de 3 años en curso de un gobierno, entonces no te alcanza el dinero. Y si somos autónomos financieramente, con participación recibimos, sí, a veces más alta, a veces más baja. Entonces, ¿no será la hora de que nos replanteemos un municipio que puedas vivir con sus recursos? Claro. O sea, ¿cómo administramos? Vuelvo a repetir, el fin de lo básico que tiene que cumplir un municipio es los servicios públicos. Barrido, alumbrado, limpieza, salubridad, el control de los alimentos, de bromatología, eso es el tema salubridad, controles de salud, el tema de habilitaciones comerciales, con las necesidades que, según el rubro que necesita cada un tipo de las habilitaciones comerciales, el medio ambiente, porque el municipio es el que está más cercano al ciudadano, tiene que cuidar cómo ese ciudadano trata el territorio en el que se desarrolla el municipio. Y después el poder de policía de tránsito, los códigos urbanísticos, los usos de suelos, códigos de edificación, es lo principal. De allí podés desprender varias otras aristas, pero lo principal que tiene que cumplir, y eso es de manual, digamos. Sí. Eso lo hago, agarras un manual y es de manual lo que estamos hablando. Sí. De ahí en más verás la realidad de tu territorio, la realidad del ciudadano de tu territorio y de allí en más replantearás el municipio. Claro. Entonces voy a decir, esto lo necesita Hernando, lo necesitan los municipios en general. ¿Qué opinas de la gestión concreta? Vamos a nombrar al doctor Ricardo Bianchini como intendente. Yo creo que es un buen médico. Creo que está haciendo el mayor esfuerzo para realizar su trabajo. No tengo mucho contacto, así que más de allí no conozco porque yo no estoy dentro del municipio en este momento, pero creo que cada persona que ocupe el lugar de la intendencia quiere hacer el mejor esfuerzo para que la cosa vaya bien, para que el ciudadano esté conforme. Claro. ¿Los resultados los está logrando, según tu parecer? Creo que la ciudadanía lo evalúa eso. Creo que el que tiene que resaltar si está haciendo bien o mal las cosas debe ser el vecino y él que es el que tiene que resaltar la devolución que le hace el vecino. Perfecto. Quería preguntarte también en relación a cómo es tu relación, valga la redundancia, con la Unión Cívica Radical. ¿Sí? Has tenido distintos roles dentro de este partido, has sido la presidente también, no recuerdo por cuántos años, pero sí has sido la presidente, que tengo el recuerdo tuyo trabajando también con las instituciones, incluso en su momento cuando no les tocó gobernar la Unión Cívica Radical, que venían muy trabajando de la mano con distintas instituciones educativas y sociales. Después, también a nivel departamental, has hecho un trabajo bastante profundo, podemos decir, con la Unión Cívica Radical. Hoy, ¿cómo es tu participación con este partido? La verdad que me tomé un impasse. Me tomé unas vacaciones de la faz política, no solamente de la función pública, sino partidaria también. Necesitaba resetearme y creo que es saludable porque cuando nos quedamos en el llano, vemos las cosas, podemos analizar, evaluar y estar más cerca de la realidad de la gente. Es muy importante estar en el llano. Hoy no estoy participando en nada. Bueno, el partido no está trabajando tampoco, no se ve actividad.
Así que bueno, esa es la realidad de hoy. Hoy Sí, estoy sí, en mi sí. casa. Hoy estoy en mi casa y en el estudio, seguramente, en el estudio jurídico. Pensaba, ¿qué aspiraciones tenés? ¿Evalúas en este tiempo quizás empezar a tener una participación más activa? Creo que naturalmente las cosas por ahí se van dando. Eh, siempre, o sea, todos hacemos política Sí, sí, sí. desde el lugar que estamos, desde mi oficina terminas haciendo política, porque eventualmente cuando estuviste tan involucrada, todo el mundo Sí. viene o a hacerte el reclamo o a comentarte algo. Eh, creo que los deseos siempre están, porque Nancy Marengo no se puede despegar de la política Claro, sí. porque es algo que lo llevo adentro, es algo mío. De ahí en más, si hay posibilidades de algo, se verá en la sociedad, o sea, si hay espacio. Eh, las vocaciones están. Eh, mi definición es la vocación de servicio. Y eso siempre me movilizó en cuanto a prestar el servicio para con mis conciudadanos. De allí en más será lo que determine el tiempo y la sociedad. Claro, acá estás diciendo algo que, por ejemplo, me remonta a, haciendo un poco de memoria las elecciones pasadas, que había varios candidatos, posibles nombres dentro de la Unión Cívica Radical, después se termina definiendo como candidato, que se concreta ser electo por los vecinos de nuestra ciudad de Hernando, el doctor Ricardo Bianchini, y en algunas oportunidades hablaste, dijiste, no va a haber interna porque a mí me gusta que las cosas se den naturalmente, seguir manteniendo eso de la naturalidad. Es que es así, o sea, vos no podés ser persona y político y profesional aparte, o sea, la persona es un todo. Sí, sí, sí. Y más allá de las circunstancias o los momentos o los tiempos, la esencia es la misma. Claro. ¿A vos te gustaría en algún momento ser intendente, supongamos, si naturalmente se diera? Si te hablaran para ser candidata, ¿vos lo aceptarías, lo evaluarías, lo tenés como una idea? Porque a lo mejor podés querer estar en otro rol dentro de un municipio. Eh, o sea, yo creo que el sueño de cualquiera que ha Que esté en hecho la política. política o esté en la política es como un sueño. Como un sueño. Sí, sí, sí. Exactamente, pero no es una cosa que te desvivas por estar en ese puesto. Claro. O sea, porque los títulos, y sostengo, y eso siempre lo charlamos con toda la gente que conozco, los títulos se ganan en la universidad. Los otros títulos vienen por consecuencias de tu trabajo, por consecuencia del desempeño Claro, sí, sí, sí. que vos realizás. Creo que por eso naturalmente se dan Sí, las sí, sí. cosas, pero no es un título por el cual vos estudiaste, no, es Que la se va construyendo. consecuencia de que vas construyendo en la vida, en tu trabajo, con el esfuerzo que vas haciendo. Si la sociedad te da el espacio, bienvenido sea, Claro. porque para eso es la vocación de servicio, porque el rol de cualquier funcionario público en el puesto que esté es la vocación de servicio, es el servir a mi vecino. Quería preguntarte también porque, bueno, uno ve, a lo mejor hablábamos recién y vos decías, en la Unión Cívica Radical, si bien yo me he tomado un impasse, una pausa, vamos a llamarlo de esta manera, no están haciendo tantas actividades, se han realizado alguna que otra reunión a lo largo de este tiempo, que se van informando también a través de las plataformas digitales, pero también uno piensa que son épocas donde se hacen muchas alianzas, se evalúan las alianzas. Yo quería preguntarte si vos te imaginas una alianza, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical con algún otro tipo de partido, como puede ser, por ejemplo, la Libertad Avanza, que en notas que hemos realizado, lo primero que han dicho, no, nosotros queremos tener nuestro propio candidato, han dicho originalmente. Después también hemos escuchado que han referido a que va a depender de una línea que se baje, a lo mejor a nivel nacional, a nivel provincial, tanto sea con Milei, con Bornoroni o con todo el equipo de gente que hace la Libertad Avanza. Por otro lado, también decimos puede surgir algún vecinalismo nuevo, porque ya tenemos Somos Hernando
vecinalismo en nuestra ciudad que ha unificado un grupo de gente de distintas ideas, independientes también. Y digo, ¿evalúas si fueses candidata, te gustaría estar sí o sí en la Unión Cívica Radical o, por ejemplo, estarías dispuesta a escuchar alguna propuesta de alguna otra fuerza? No, no, o sea, el tema de un suponente, vuelvo a repetir, no lo Sí, tengo yo en mi agenda sí, sí, sí. ni nada. Segundo, ¿qué se está trabajando en cuanto a los distintos partidos? La verdad que no sé. Sé que hay gente y que Sí, todo. De allí más, me parece que es muy prematuro de hablar, primero de candidaturas, segundo que es prematuro hablar de alianzas, segundo que hay que ver los equipos que se forman, si lo importante no es el candidato, claro. lo importante es el equipo que tenga ese candidato. Sí, sí, sí. Porque elecciones gana cualquiera, gobernar no gobierna cualquiera. O sea, vos decís elecciones, gana cualquiera, gobernar, no. No, porque para gobernar tenés que tener un equipo. Vos podés ser el mejor candidato, pero si no tenés un equipo, un intendente solo no hace nada. Claro, y gente que te acompañe, que te sea, digamos, que te entienda, o sea, que se pueda liderar. También hay que tener un perfil de liderazgo. Sí, ¿no? Y el equipo de trabajo es muy importante a la hora de llevar una intendencia adelante. Porque es la espalda, la estructura que sostiene el intendente. Eh, los secretarios, el equipo de trabajo que lo acompaña a un intendente es como si fuera un pulpo y sus brazos, Claro. porque el intendente no puede estar en todo, entonces tiene que tener muy bien organizado el equipo. El éxito o no de un intendente, por eso Sí, de sí, que las sí. elecciones las ganas, sí, las ganas. Ahora, si no tenés equipo, después gobernar, son muchos 4 años. Es muy difícil cuando quedas solo, aislado, no tenés un entorno que te apoye, que te sea de espalda, que te sirva de estructura para ejercitar, o sea, ejecutar más que ejercitar, ejecutar las distintas acciones en los distintos sectores donde tenés que trabajar Sí, sí, vos. sí. Hoy, ¿cómo ves el gobierno actualmente? ¿Sentís que lo está acompañando el equipo ¿Qué gobierno? de Bianchini? Supongo que sí, no estoy Sí, sí, cerca del sí. municipio, o sea, soy hoy una ciudadana más. Acá yo me había anotado una serie de temas, porque digo, después se va el entrevistado, no quiero que me quede nada, porque a mí me gusta ir siguiendo la línea de lo que se va conversando. Acá me había anotado, por ejemplo, qué aspectos te preocupan, que puede ser la palabra preocupan, o bien digo, pensás que habría que trabajar o mejorar, o bien hacer mejor foco, ¿no? Porque a veces no es decir, no es que me preocupan, pero me interesaría que se hiciera determinada cosa. A nivel A nivel municipal. Hernando. Vuelvo a repetir, creo que es replantear el municipio, Replantearlo. replantearlo totalmente, Es decir, que estamos hablando de una cosa totalmente estructural, lo que vos planteás. reestructurar el municipio, porque si vos querés que funcione distinto, tiene que ser reestructurado, o sea, no es que lo Claro, vas a sí, sí, cambiar la sí. gente, sino reestructurar, evaluar el recurso humano que tenés, evaluar las necesidades que hay dentro del municipio y las necesidades que tiene la sociedad de ese municipio. Eh, reestructurar significa evaluar cómo funciona el parque automotor, cómo funcionan los servicios, o sea, porque estamos hablando de cosas que atañen directamente al ciudadano. Claro. Vos pensás que lo más cerca que tiene de Estado el ciudadano es el municipio, porque el municipio es la célula, es un territorio y la población adentro. Lo más cerca que tiene es esa administración que la representa en una elección un partido, otro partido, Claro. eso totalmente. Generar un consenso con el partido que gane, con las otras fuerzas políticas para generar políticas públicas
a largos años. O sea, a largo plazo. replantear. Cuando yo replanteo un municipio, se hizo una parte cuando se trabajó código urbanístico. Se hizo una ampliación de ejidos, se había hecho una zonificación, que quedó para siempre eso. Ese tipo de políticas públicas necesitan la mirada de todos. Necesita la mirada del político de turno, necesita la mirada del sector privado, porque son las personas que van a vivir en ese territorio. Claro. Bueno, la prestación de los servicios públicos es sumamente directa al ciudadano, porque el ciudadano es el que te exige que le barras la calle, que le limpies, que le juntes la basura. O sea, esas cosas cotidianas que tenemos es lo que tiene que brindar el municipio. Entonces, ¿se están brindando bien? ¿Se pueden brindar mejor? ¿Qué herramientas tenés para brindarlas mejor? ¿Tenés herramientas hoy? ¿Las podés mejorar? Herramientas hablamos no solamente en la parte de material, sino el tema de recursos humanos. ¿Cómo lo podemos aprovechar mejor el recurso humano que tenemos? ¿Cómo lo podemos cuidar mejor el recurso humano que tiene el municipio? Recordemos que los servicios, todo el personal municipal son vecinos nuestros. Sí. O sea, todo eso es replantear un municipio. Claro, es decir, lo que yo vengo escuchando es sobre todo que tenés una idea de ver la estructura municipal y nosotros veníamos muy acostumbrados a hablar de temas de obras, de esta obra, de la otra obra, y llegó un momento donde dijeron, a nivel nacional me refiero, con la llegada de Javier Milei, hay que empezar a poner un freno, y de hecho se puso un freno a todo lo que era obra pública para poder lograr un equilibrio económico financiero en las arcas nacionales y también tratando de que eso se vaya viendo reflejado tanto sea en las distintas provincias que componen nuestra nación y lógicamente desde las provincias en los municipios. O sea, vos decís, habría que enfocarse en eso y el tema obras habría que resolverlo como muchas veces se habla también, trabajando mancomunadamente con el sector privado. ¿Cómo ves esa parte hablando de obras concretas? Que hay cosas que son fundamentales y necesarias para una sociedad y que uno dice, bueno, las debemos resolver de alguna manera. ¿De qué manera? Es la gran pregunta. Bueno, el tema obras, tenés que plantearte primero el cordón cuneta, pavimento, obra de cloaca, obras de agua. Hay varias cosas para hacer. Hernando en obras de agua no tiene idea de dónde está parado, qué caños pasan al frente de nuestra casa, para hacerlo sencillo. Desde plantear decir, bueno, con gente que sepa hacer un plano de Hernando de la obra de agua que tiene. De ahí tenés que partir. Entonces de ahí partirás sabiendo qué hay que ajustar para que el servicio de agua potable llegue a todos los vecinos y no haya problemas, por un lado. En cuanto a las obras de los loteos nuevos, cada loteo tiene que tener luz, agua, cordón cuneta. Claro, los servicios básicos prestados. Que eso le simplifica mucho al municipio. Ya no tiene que pensar que cada barrio que se hace tiene que ir a hacerle el cordón cuneta. Creo que también es hora de empezar a ver, porque los códigos van avanzando continuamente, de pensar que no solamente que el que haga loteo tiene que hacerle el cordón cuneta, sino también los accesos pavimentados a cada uno, porque acordémonos que los loteos ya están fuera del ejido común de céntrico donde tenemos. Eso por un lado, el tema legislativo, ir regulando esas cosas, al municipio le va a ayudar mucho el tema ese de este tipo de obras. Claro. En Cordón Cuneta se ha avanzado bastante y se tiene que terminar de avanzar, porque recordemos que esas obras, no hace falta que te venga plata de afuera porque son obras por mejoras y negociando con el vecino, viendo el bolsillo de cada uno de los vecinos, podés llegar a hacer las obras. O sea,
No hace falta que te venga plata extra inyectada desde la nación o desde la provincia. Entonces, si vos replanteas el municipio, saneas las arcas, vas a poder ejecutar obras también. Claro, es decir, la forma de administrarse ahí estaría cambiando con la reestructuración. Exactamente. Claro. En cuanto a tu casa, ¿cuánto dinero te entra? Si a vos te entra 1.000, ¿vas a gastar 1.500? ¿Cuánto tiempo? Cuando pase el año, vas a deber más de lo que ganas y no vas a poder sanear tus arcas. La única forma de sanear las arcas de un municipio o de una institución o de tu propia familia es controlar cuánto ingresa y cuánto te egresa. Sí, sí, sí. Acá, con respecto a las relaciones que se van estableciendo con el gobierno provincial y el gobierno nacional, es una cosa muy importante. Siempre se ha dicho, la verdad que es muy valioso para el crecimiento. A veces uno dice, sí, bueno, más allá de que se aportan para determinadas obras o no, para las relaciones políticas que van generando unos lazos fuertes y que permiten visibilizar las realidades de cada localidad. Por ejemplo, en el caso de nuestra ciudad de Hernando, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Cómo funciona? Es clave poder tener diálogo con la provincia, con la nación, con sus funcionarios, con los dirigentes que ocupan cargos importantes. Es que es indispensable porque quien esté al frente de un municipio tiene que tender puentes. Tiene que tender puentes. Porque la actitud de tender puentes hace también que el privado tenga puentes tendidos. No es solamente decir, tengo buen trato con la provincia porque, no sé, voy a conseguir una rotonda, ¿entendés? Sobre la ruta. No es solamente eso. Es el puente que la cordialidad, la buena madera con la que se trabaje con los distintos estados, tanto nacional como provincial, hace que se generen puentes para con el privado también. Y eso es muy interesante, porque podés tender puentes a líneas de crédito, claro. A líneas de obras, para con el privado también. La misma actitud tiene que tener a nivel local el gobierno local para con el privado local. Claro. Porque tienen que ser puentes, porque la única forma de avanzar y desarrollarse como ciudad en lo público y en lo privado es siendo puente. No hace falta ir a solventar, siempre digo ir a regalar. No es el hecho del regalo, sino es el hecho de buscar la forma para que conjuntamente una ciudad se desarrolle, para que el privado se desarrolle. Nosotros tenemos una tierra bendecida. Sí. Nosotros tenemos una cantidad de empresas que cubren y dan trabajo a un montón de gente que no es la realidad de otras localidades. Entonces, somos bendecidos. ¿Pero por qué? Porque se han dado el desarrollo de empresas privadas y esas empresas, ¿cuántos puestos de trabajo son? ¿Cuántas familias son que tienen todo el día las necesidades básicas cubiertas? A eso es que trabajan en lo público y lo privado, brindarle por medio de impuestos, por medio de la obra que les llegás, para que tengan energía, para que tengan el gas, para que tengan los servicios prestados que sean gratificantes para la empresa, porque ellos son los que te dan, no hace falta que el municipio vaya a dar trabajo cuando lo privado se desarrolla. Eso es muy interesante y es muy lindo. Y la única forma de salir adelante es con las mesas de diálogo y de construcción juntos, con el público y el privado. Me acuerdo en tu rol como concejal, que te tocó presidir ahí el consejo,
que decía, si 7 personas no se pueden poner de acuerdo, porque muchas veces hay que discutir muchos temas, ¿no? Porque tiene que ver con las diferencias de ideas. Vamos al Consejo Deliberante, o vamos a una sociedad, o vamos a un gobierno, donde hay distintas ideas que debatir, ¿no? Porque de eso se trata la democracia también, de que hay distintas maneras de pensar, distintas formas de interpretar cómo se deben hacer las cosas, obviamente que define todo el ciudadano cuando va a votar, pero después hay una parte que se convierte en minoría que representa a otro grupo de la población y que, bueno, plantea una serie de cosas que luego se debaten en el orden legislativo que tenemos a nivel local, hablando de Hernando, en el Consejo Deliberante. Entender eso, ¿no? Es muy importante entender que la sociedad la construye el que ganó, el que piensa diferente, es clave, me parece. No sé si estamos de acuerdo. Es importante, cuando se gana una elección, saber que el que ganó está a cargo del gobierno, pero el que perdió es el que acompaña. Vas a disentir, porque vos has ido al Consejo Deliberante y nos has visto discutir, pero del disentir hay que llegar a un punto en común, porque si no, no estamos trabajando para construir. O sea, podemos disentir porque es obvio. Disentís con tu hijo, disentís con tu esposo. Las relaciones humanas. Las relaciones humanas son normales, no es la política solamente. Ahora, si yo me encierro por, no por el bien común, no estoy pensando en el bien común del ciudadano, estoy pensando en el bien común de un sector solamente, entonces no, me cierro al diálogo, me cierro a buscar una solución a esas dos posturas. Siempre lo dije y lo sostengo, que si en un consejo deliberante no salen la mayoría de las ordenanzas por unanimidad, chicos, cierren la puerta y váyanse a su casa. Yo se lo decía siempre. Y es el día de hoy que, bueno, nos encontramos con gente que en este momento está de concejal y tenemos excelente relación, pero por el respeto, porque yo puedo haber ganado una elección, pero tuve el respeto porque yo gané, suponete, por un 50 y el otro le quedó un 40. Un 40% de la población está representado por esa gente, claro, que nosotros le decimos en la jerga minoría. Minoría, oposición, sí. Entonces, eso del respeto es escuchar, porque ese 40%, esa minoría, trae lo que piensa el 40% de tu población. Y de eso se trata un gobierno de representación, ¿no? Que para eso están los representantes, porque no puede ir cada ciudadano a estar expresando lo que le pasa de cada proyecto. Están los que se votan para que vayan a representar. Bueno, en eso es muy importante y clave desarrollarlo, ¿no? Porque si no, es como que uno se encierra y piensa que toma todo personal y no puede ser, me parece a mí. Nancy, en eso tenés mucha experiencia ahí en el consejo. Sí, la verdad que es muy lindo el Consejo Deliberante porque se puede hacer muchísimas cosas. De todos modos, hay que escuchar hoy mucho a los jóvenes. Hay que escuchar mucho a los jóvenes. Los jóvenes están siendo muy protagonistas. Los que participan activamente en la política, los que participan a través de las redes sociales, vemos como que están involucrados, ¿no? Yo creo que estamos en un momento que marca uno de los grandes cambios es eso, cómo ha atrapado, seducido, quizás tiene que ver con esta tecnología de la comunicación que contamos hoy, que hace que ellos puedan leer de múltiples maneras, con distintos lenguajes, ¿no? Con el lenguaje tradicional, a lo mejor con una noticia, que puedan verlo en un portal informativo o puedan verlo a través de el dirigente que le gusta, ¿sí? Con distintos vocabularios, distintas formas, pero conocen de los temas, a eso me refiero. Yo estoy muy involucrada con chicos jóvenes y la verdad que es un aprendizaje. Nunca pensé que a esta altura de mi vida diría eso, pero es un aprendizaje la óptica y de la forma que ven las realidades. Están despojados de un montón de prejuicios que tenemos en las generaciones anteriores, y el hecho de aprender a esta altura, creo que
es Sí, retroalimentarnos, sí, sí, sí. ¿no? Porque bueno, uno puede contar la experiencia, eh, pero ellos tienen una mirada totalmente despojada y sin tapujos y muy frontales, Sí, que sí, es sí. muy lindo, muy lindo. Sí. Lo que, ¿sabes qué me quedé pensando, Nancy, con respecto a esta nota que vos decías? La política la interpreto como una vocación de servicio, hace que te conozco, que escucho el mismo, no la cambió la definición, sigue siendo la misma, con las mismas palabras y todo. Y digo, ¿qué pensás o cómo sentís hoy la política teniendo en cuenta de que está tan perjudicada en su imagen, ¿no? Por todo lo que hemos vivido, tanto sea a nivel nacional, a nivel provincial. Bueno, yo siempre trato de diferenciar y de decir en la radio, siempre intento, más allá de que la tarea del periodista es un poco desconfiar de todo. Es como, viste, la base del periodista es dudar. No sé si desconfiar, porque la palabra no es desconfiar, sino dudar, volver a preguntar, volver a hacer otro interrogante. Pero digo, viste que muchas veces uno empieza a pensar, che, todo esto no sirve en nada. Los periodistas son todos ensobrados, se dice ahora. Los políticos son todos unos corruptos. Si va al orden de la iglesia, parece que no sirve nadie, que no hay nadie honesto. Yo digo, no se puede encapsular a toda la gente por una profesión, por un cargo, porque cada persona debe ser responsable de sus actos individuales. Siempre he creído eso y bueno, me imagino que con tu perfil, con tu profesión de abogada, más todavía, porque es así. Digo, seguís sosteniendo esa imagen positiva de la política. Yo digo, no podemos hablar todo el tiempo mal de la política sabiendo que son ideas que puede ser la transformación de una sociedad, la transformación de la vida de la gente. Entonces, encapsularla en acciones o delitos que puedan haber cometido algunas personas no me parece que esté bueno. Bueno, Quedó una introducción más que una pregunta. en realidad, justo el tema este lo estuve charlando ayer con un chico joven, y estuvimos en un Zoom, y hablábamos de la política. Digo, la política, yo le pregunté, ¿cuál es la definición de la política? Bueno, me dio la definición. Le digo, ¿es mala la política? ¿Te pegó la política? Y se largó a Bueno, pueden reír. ser los políticos, a lo mejor algún político. Entonces, la política es la herramienta que tenemos para hacer, para llegar, para construir una sociedad. Se puede hacer política partidaria, se puede hacer política docente, se hace Institucional, institucional. O sea, educativa. todo el mundo hace política en el ámbito que se desarrolle. La política no es mala. Quienes ejercen la política partidaria, de política Ya estamos hablando de la política así, partidaria y de Estado. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se ve en un noticiero? ¿Qué se ve? ¿Qué se toma, se levanta en la noticia? El político que robó algo o que hizo algo que no debía. No se toma como noticia el político que es decente. Claro, las buenas acciones, sí. El político que trabaja por la sociedad, el político que es responsable de su actividad, que va a las sesiones. Entonces, generalizar en la política, en la policía, en la docencia. En la policía, ¿verdad? Sí. Bueno, es muy feo, porque estamos generalizando y tratando a todas las personas de la misma manera. Y hay políticos buenos, policías buenísimos, docentes excelentes y comprometidos, abogados que trabajan en eso, periodistas comprometidos con su profesión y que tratan de transmitir la verdad en todas las profesiones. Entonces no encapsulemos. La política en sí no es mala. La política pobre no le pegó a nadie. Los que ejercen la política se sirven de la política, de los roles que logran ocupar, del poder para hacer actos delictivos o por abusar de su puesto. Sí. Bueno, pero son las personas. Es como la persona que se dedica a robar. Bueno, es un ladrón.
Pero y el político que no hace lo que le corresponde con el puesto que le corresponde y no actúa en consecuencia con responsabilidad y honorabilidad, y bueno, pero es el político, no es la política. Claro, sí, 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 son las personas, como siempre digo, deben ser juzgadas individualmente como corresponde o con el círculo que estén involucrados en cada caso. Nancy, agradecerte por tu participación en esta nota, por venir a Tiempo X de Silvina. Bueno, estaremos charlando también muy falta, pero no falta tanto, como decía recién, hay mucho interés por la actualidad, por lo que pasa hoy en día en la sociedad, pero también mirando un poco hacia adelante. Yo creo que se aceleran los tiempos, sobre todo por toda esta convivencia de la comunicación que es la formal, por llamarla de alguna manera, que es la que transmiten los medios, y la comunicación informal, que es la que expone cada persona con su pensamiento, con su horizontalidad que nos ha dado, por ejemplo, en las redes sociales, en donde pueden tener grandes alcances, cualquier persona que a lo mejor no es periodista, pero que sí expresa su idea y va generando una movilización en la opinión pública. Y el tema de a quiénes van a votar, a quiénes se van a postular, son temas del día a día que lo vamos viendo. Así que no me parece una cosa mala si se pueden hacer ambas cosas, quienes están gobernando y a la vez con los equipos que trabajan también para poder llegar a la gente que está muy, pero muy preocupada por el presente y por lo que se viene también. Sí, sí, yo creo que la ciudadanía en sí está preocupada por transitar el día a día. Y en cuanto a la política, ojalá haya mucha oferta en las próximas elecciones para que los ciudadanos de Arnoldo tengamos distintas alternativas, porque eso enriquece a la democracia. Y exige más. La enriquece por eso, porque exige a cada uno de los que ofrezcan en el mercado electoral o que se ofrezcan en el mercado electoral ser lo más transparentes, los más serviciales, y después pues, se pondrá en evaluación en una elección de la ciudadanía. Claro. El, el momento más lindo que tiene la democracia es el día de la elección. Cuando sos un ciudadano que vas a un voto, ese día estás expresando la libertad, la libertad de elegir. Sos soberano. Entonces, ojalá que el 2027 Hernando tenga muchas alternativas, buenas alternativas, y que el ciudadano pueda optar por un Hernando para crecer, para seguir desarrollándose, para que siga siendo tierra de oportunidades, un Hernando que todos queremos y queremos que sea la oportunidad para que mis hijos que están acá, para que tus hijos se queden y para que el hijo de todos los vecinos tengan la posibilidad de tener un trabajo digno. Muchas gracias, Nancy. Buena estrella. Muchas gracias a ustedes.